En este episodio conocerán una historia que refleja cómo la migración puede convertirse en una oportunidad de crecimiento y éxito. Nuestro invitado, Ricardo Cobos Castellanos, estuvo 23 años navegando por el mundo en cruceros y hoy en día es un sommelier, empresario y dueño de 2 restaurantes exitosos en Colombia. Ricardo nos contará cómo la migración fue su trampolín para construir el camino hacia sus sueños y crear su propio legado en el mundo de la gastronomía y el vino. Soy Andrew Carvajal, su anfitrión, abogado migratorio canadiense y un sommelier en formación. Bienvenidos a Vivir Afuera, el podcast donde exploramos las historias inspiradoras de migración y nos deleitamos con la pasión por el buen vino. Bueno, bienvenido Ricardo a Vivir Afuera. La verdad que un placer tenerte hoy acá, tener una experiencia tan única de una persona que pasó 23 años en cruceros, viajando por el mundo, que nos cuentes un poco de eso. Una persona que como yo es apasionado a los vinos y decidió más adelante en su carrera certificarse y meterse en ese mundo que es tan apasionante. Y bueno, la verdad que tengo muchas ganas de oír tus historias. Gracias por acercarte a nosotros. Sé que eres una de las personas que nos escribió diciéndonos tengo una historia que contar y si ustedes tienen una historia que contar, escríbanos y bienvenido a Vivir Afuera. No, gracias a usted, Andrew, por darme el placer aquí de venir a compartir con usted y con Colombia la experiencia que tuve durante 23 años, que me dieron de experimentar, de aprender y de llegar a ser lo que soy hoy. No, claro, por supuesto, y de eso justamente hablaremos. Bueno, tú conoces la dinámica de nuestro podcast que hablamos de mis 2 pasiones que son el vino y la migración. Comenzamos con el vino y vamos a hablar un poco del vino que escogí hoy para que lo catemos juntos, ¿ok? Bueno, y a propósito de eso, mire, traje algo para que en algún Ay, momento usted lo pueda disfrutar. ay, qué bueno, Es un muchas vino de gracias. una de mis regiones, o quizá mi región predilecta, pues, que es California. California. Ujú. California para mí, si usted me pregunta a mí, es la región que mejor hace el vino en el mundo. Ah, bueno, sí, ¿Ok? a mí me encanta. Yo viví muchos años en Toronto y obviamente teníamos muchos vinos californianos, así que yo siento que mi entrenamiento en vino fue mucho en California, en los Cabernet Sauvignon. Bueno, acá es un Zinfandel que también me gustan mucho, los Chardonnays de allá. Y la verdad, sí, tienen vinos espectaculares que en Colombia no es tan fácil de conseguirlos y Conseguirlos, no. muchas gracias, No, Ricardo. espero lo disfrute y que se acuerde acá de lo que Lo haré podemos vivir. y te contaré cuando nos lo estemos tomando. Bueno, Y de hecho, pues hablando de estos tipos de vinos es interesante porque cuando te estaba preguntando qué querías que tomáramos, tú me hablaste mucho de Cabernet Sauvignon de California. Y ya habíamos hecho Cabernet Sauvignon de California en el podcast. Entonces dije, ¿por qué no nos vamos por algo que no hayamos hecho? Una región muy distinta, pero un vino con cuerpo, con taninos desarrollados. Entonces me fui con Touriga Nacional, que para mí es una cepa que también a veces pues está en blends, que me gusta usar como una alternativa al Cabernet Sauvignon. Entonces, de hecho, eso fue lo que escogí hoy. Nos vamos a Douro, en Portugal, Borges Reserva. Y bueno, quiero que catemos este vino juntos. No sé, ¿conoces un poco como esta región o algo que nos quieras contar sobre tu experiencia con Touriga Nacional? bueno, Duro es una de las regiones más antiguas que hay que produce vino. Sí, Y como de hecho es la usted, región vinícola demarcada como tal más antigua que hay, ¿verdad? exacto, y Touriga Nacional es la uva quizá representativa de Portugal. Usted sabe que esta es una de las uvas que la cual usan para producir el vino Porto, Ujú, que es el vino correcto. representativo realmente de Portugal. Esta es para mí una de las mejores uvas quizá que hay en el mundo porque me gusta esto, me gusta el vino robusto, con cuerpo, que tenga potencia, entonces creo que usted realmente me dio en el punto Ah, que era. súper, eso me alegra. Ok, Y sí, entonces producida como a 80 kilómetros más o sí, menos de la ciudad de Oporto. ajá. Y bueno, sí, una región vinícola con muchos años de historia. Allá producen varias cepas, una de ellas, la principal, como decías tú, Touriga Nacional. Este es un blend, la mayoría, bueno, dicho, principalmente Touriga Nacional, pero también encontramos otras cepas que son muy autóctonas de allá. Tenemos Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinto Sao. Y bueno, sí, como dices, va a ser un vino, no es para los que no les gustan los vinos con cuerpo, no es para los que les gustan los tintos ligeros, pero dado tu gusto o por los que me dijiste que querías tomar o lo que te gusta tomar, pensé que sería uno bueno. Bueno, entonces pasemos de una vez a la cata. Tú estás en este mundo, si quieres, guíanos un poco cómo apreciar este vino.
Bueno, yo primeramente siempre me fijo en el color del vino. Claro. El color del vino a mí me dice mucho. Ujú. Es un vino que de por sí se ve, es joven, porque relativamente es Sí. joven para 5 años que tiene. Entonces es un vino joven, Ujú. pero se le ¿Y nota en cómo su color. notarías, por ejemplo, lo joven en el color? Bueno, si ustedes se dan cuenta, el vino, él trata de cuando el vino tiene más años, él trata de hacer como un anillo ¿Sí? en la parte principal. Y entonces, entre más intenso es el anillo, el vino es un vino joven. Ujú. ¿Sí? Y también tienden a perder un poco de pigmentación a través Exacto, de los años, ¿verdad? Mientras que acá sí vemos ese rubí exacto. intenso. Es muy intenso. Y luego lo que le observo al vino es su cuerpo. Ujú. El cuerpo es lo que nosotros le llamamos la lágrima o las piernas. Entonces es la densidad con la cual baja el vino por el borde de la copa. Este vino nos vemos que es un vino bastante pesado porque se demora en bajar, ¿sí? Ujú. Y Entonces son es un vino con, viscosas exacto, la las viscosidad piernas. es fuerte. Ujú. Y luego obviamente para mí lo principal es el aroma. Ok. ¿Qué busca uno en el vino? Principalmente hoy en día lo que las personas buscan más que todo es las aromas a frutas. Ujú. ¿Y dirías que es un aroma pronunciado? No tanto aquí. Ujú. Aquí yo digo que Como medio, ¿verdad? es exacto. El olor herbáceo es Ujú. un poco más fuerte que la fruta. Se siente un poco de fruta roja, como de pronto unas fresas por ahí, unas fresas bien maduras, Sí. sí, pero Eh, la menta se le siente más sí, cierto. También siento como un poco de arándanos, de también, pronto. También puede ser un par de frutos negros, ciruela. también. Pero como tú dices, se le nota también la parte herbácea y el roble, creo que El también. roble, Ujú. definitivamente el tabaco se le Ujú. siente acá. Sí, ya hay Y como yo creo elementos que el tabaco terciarios. proviene es de la maduración que el vino ha tenido en Ujú. madera, ¿no? Y también de pronto un poco como esa vainilla y chocolate del Exacto. roble también. Por lo menos primeras impresiones en la nariz. Bueno, Sí. salud. Salud. Pasemos al paladar. ¿Qué te parece? Un vino seco, definitivamente, Sí. con una acidez bastante pronunciada. Ujú. Como nosotros, como sommeliers, tratamos de ver que la acidez del vino es bastante pronunciada. Cuando uno cuenta 1, 2, 3, entre más rápido le vuelva la saliva a uno, lo haga salivar más, el vino tiende a ser más ácido. Este vino es tiene un componente de ácidos perfecto. Sí. Ujú. Saliva muy bien, el retrogusto que tiene Ujú. es Y duradero. sí, bastante seco. Obviamente lo que estábamos hablando antes de este tipo de cepas, taninos y cuerpo, bien presentes, Perfecto. ¿verdad? Es un, Pero balanceados. exacto, es un vino Ujú. que yo le llamaría un vino de cuerpo redondo Ujú. porque le encuentra a uno todo, un poquito de frutosidad, el poquito de acidez, la acidez que tiene, el tanino, lo hace saborear en toda parte del paladar. Definitivamente es un vino que puede tener, digo yo, en un 13,5 a un 14% de alcohol. No Ujú. es un vino que se siente tan alcohólico, pero es bien Sí, balanceado. y acá Sí, estamos en 13,5. Sí, lo que dices, yo creo que la acidez ayuda como a balancear un poco lo que son los taninos, lo que es el cuerpo, es seco, pero como te digo, no es tampoco no hay nada que es tan fuerte, es bastante redondo como mencionas tú, y de hecho me gusta que se siente como un poco de mineralidad también en la mm, boca, que también es muy típico como de los vinos de Portugal. Bueno, ¿y qué tipo de final tenemos acá? La persistencia del sabor. exacto, es un vino que, mire, en este momento ya llevamos hablando un poco después de que lo Y todavía. percibimos y todavía se Sí, siente allá. exacto, sí. Definitivamente es un vino para una buena carne, ojalá medio, no bien asada como solemos comerla aquí. Y hay algo que en Portugal se consume mucho, que la gente a veces dice cómo combinarlo con un vino tinto, que es difícil, el bacalao. Sí, buen punto. Unos bacalaos aquí bien, ¿cómo se llama eso? Asados a la Claro. parrilla. Porque Queda, imagino que deben ser deben tener bastante grasa, ¿verdad? exacto, sí. Ujú. Sí, el bacalao es algo que Ujú. tiene, además que el aceite del bacalao Ujú. es bastante potente. Este vino haría una buena combinación en boca con ese plato. Claro, y me encanta porque eso es lo siguiente que te iba a preguntar. Entonces, maridaje, carnes rojas, bacalao, pescados con grasa. A mí me parece que iría muy bien con también de pronto con una pasta napolitana o con boloñesa. Siento como algo así que tenga como esa fuerza. Pero también con quesos madurados es algo que iría bastante bien. Y bueno, espero entonces que te haya gustado.
Siéntete libre de seguir tomando a medida que hablamos. Yo sé que ahora tú vas a hablar mucho más que yo, pero bueno, pasemos entonces si quieres a la parte migratoria, pero espero que haya sido de tu gusto este No, vino. gracias. Es un vino perfecto. Es uno de los que definitivamente, si tuviera que elegirlo, lo elegiría en Bueno, cualquier súper. momento. ¿Ok? Y pongan atención porque ya saben que como siempre está la oportunidad de poderse ganar este vino en uno de los sorteos que hacemos. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast, de brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias, y al mismo tiempo divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir Afuera. Bueno, Ricardo, cuéntanos de tus inicios en Colombia y antes de salir de acá, cuéntanos un poco qué fue ese empuje a migrar o esa aventura de viajar por todo el mundo. Bueno, yo soy campesino, soy boyacense Ujú, de origen, soy de Saboya. Crecí en una finca. Obviamente nunca conocí una piscina antes de salir de Colombia, no, ujú, nunca había viajado en avión. Entonces fue una experiencia que me brindaron, porque yo terminé de prestar servicio militar en el año 91, ok, 92, perdón, y 91 exactamente. Y luego llegó un primo que justamente en ese momento ya estaba viviendo en Canadá, pero él había trabajado mucho tiempo en los cruceros y me ofreció la oportunidad de irme. ok. Yo dije, mira, no hablo inglés porque en su momento no hablaba inglés para nada. Saboya es un pueblo donde en el colegio nos daban 2 horas de inglés a Sí, la claro. semana. Entonces, pues relativamente no aprendía mucho. Llegó y me dijo, ¿quiere irse conmigo? Yo le dije, mire, ¿qué he de perder? Si usted Claro. me da la oportunidad, pues hagámosle. Un salto completo. Exacto. Ok. Y así fue que él me consiguió el contrato de trabajo, porque yo me fui con un contrato de trabajo con una compañía que se llama Norwegian Cruise Sí, Line, en Seattle. Ok. Ujú, ¿sí? Y llegué como llegamos todos. Yo comencé de aseador. Gracias a la vida me dieron la oportunidad de llegar como aseador o como ayudante de bares, ujú. que ese fue mi primer trabajo que yo tuve en los cruceros. Obviamente al comienzo yo veía, mis primeros 2 meses yo decía, este será mi trabajo para siempre, porque el inglés lo veía como una barrera. Claro. O sea, nada que ver. Mis compañeros, la mayor parte, el 90% eran isleños de las islas del Caribe, gente de Filipinas, Mm, de Indonesia, o sea, muy pocos los que hablábamos español. Entonces, trabajando en su momento en uno de los bares, trabajaba con un noruego precisamente, con un jamaiquino y una persona de Barbados. Ellos trabajaban como barmans y yo pues ayudante de bar. Las únicas palabras que me acuerdo que ellos me decían era Colombia, hielo, porque habían aprendido algo como para Ah, ok. expresarse conmigo. Sí. Entonces, cuando necesitaban hielo, que cuando necesitaban alguna cosa en el bar, Claro, de esa claro, sí. forma Sí, algo me llamaban. relacionado a eso, porque Sí. yo decía, Colombia no lo asocio con hielo No, para entonces, nada. ellos, como no, o sea, pronunciar mi nombre de pronto no era tan difícil, pero relacionarse conmigo era más fácil decirme Colombia. Ok. Entonces me llamaban Colombia, hielo, Colombia, tal cosa. Entonces, pues con el transcurso de los meses me fui dando cuenta que podría ser una oportunidad. Entonces yo comencé a observar cómo ellos manejaban las bebidas, cómo manejaban la coctelería y todo. Entonces, cuando ya se ponía el bar ocupado y llegaban los camareros también a pedir bebidas, yo ya llegaba y los escuchaba que un rum and coke, entonces yo se lo hacía, Ujú. un vodka tonic, un gin and tonic. Entonces, ellos también me daban la oportunidad y ya cuando se veían ocupados y sabían que yo estaba cerca, entonces ellos me llamaban, Colombia, ayuda. Ujú. Y yo iba y les prestaba la ayuda y así fue como yo comencé a aprender el inglés y aprender también de las bebidas en general. Claro. Y ahorita quiero que hablemos de tu progresión porque tú hiciste muchos oficios, muchas ocupaciones ahí con NCL en los cruceros. ¿Cómo funciona? Entonces, ¿tú haces en Estados Unidos? ¿Tú, por ejemplo, tienes un apartamento allá o ustedes están siempre, no sé, viviendo como gitanos por todos lados? ¿Cómo funciona eso? Esa casi es la palabra, gitano.
Nosotros pues en el barco contamos con todas las facilidades. Ok, Obviamente con el transcurrir de los años ha cambiado mucho. ok. Ya las instalaciones han mejorado, ya por lo menos cuando yo comencé a trabajar en los cruceros, la habitación que a nosotros nos daban la compartíamos muchas veces entre 4 o 6 personas. Mm, Hoy en día ya la mayoría de las habitaciones de los cruceros solo son 2 personas por ok. habitación. Lo único que se comparte es el baño. Ujú. Entonces, cuando uno es, como decimos, un obrero, obviamente le toca a uno su cuarto, camarotes donde tiene su locker para guardar su ropa, el baño para ducharse y prácticamente uno llega a dormir ahí. Ujú. A veces, aquí en Colombia, no quiero decir que los colombianos seamos perezosos, pero llegar a trabajar en los cruceros hoy en día no es tan complicado, digo, en el extensión de tiempo. Cuando yo comencé a trabajar en los cruceros no había un horario. Mm. Yo alcancé a trabajar hasta 20 horas Wow. diarias sin ningún problema. O sea, le decían a uno, hay que entrar a tal hora, no entraba, pero Claro. la hora de cierre, Y es porque tengo entendido, de nuevo, y no sé si esto haya cambiado con el tiempo, que a ellos no les afectan las mismas leyes laborales que puede tener Estados Unidos o otro país porque están en alta mar, ¿verdad? sí, la OIT en el año 98, perdón, ellos sacaron una ley que ahora nos protege un poco Ujú. más. Ahora dicen que un tripulante no puede trabajar sino máximo 14 horas diarias Está en bien, las sí. 24 horas, Ujú. pero en ese tiempo no lo había. Ok. Ahora ya lo máximo que se puede es trabajar 14 horas, pero igual, usted nunca va a trabajar menos de 10 horas en Ok. un crucero. Pero tu base sí es Estados Unidos o cómo funciona. Eso a nosotros no nos rigen las leyes, para ciertas cosas nos rigen las leyes de Estados Unidos, Ok. que requiere uno para poder trabajar en los cruceros, requiere una visa de De trabajo. tránsito, Ok. es una visa de tránsito y tripulante. Ok. Entonces, esa es la visa que nos dan. Pero realmente a nosotros como tal no nos rige, Ok. eso es la OIT que regula para Ujú. todo internacionalmente los cruceros en general y el transporte marítimo en general, que también son los barcos de carga, ¿no? Claro. Y otra duda que me viene, porque pues una persona teniendo pasaporte colombiano sé que necesita visas para muchos países. ¿Eso es complicado si estás en un crucero o por lo que estás solamente yendo al puerto no requieres tener que sacar una visa a todos los lugares donde están? No, la visa C1D, que es la que nos sirve a nosotros como Ujú. tripulantes, esa se la da a uno, la compañía le da un contrato de trabajo a uno y uno va a la embajada y la embajada con base en ese contrato le dan la visa y uno cuando llega a los cruceros ellos le dan como una identificación que en cualquier puerto, si usted Ok. sale, usted tiene su identificación, es como allá se llama un Crew Pass. Entonces con eso lo identifica que usted es tripulante de cruceros y tiene su pasaporte, siempre va a estar a bordo con la Ok. compañía. Bueno, y entonces yo les pregunto a mis invitados siempre, bueno, ¿cómo fue salir de Colombia, de Boyacá, a vivir en Estados Unidos, a vivir en Brasil, a vivir en Francia? ¿Cómo fue salir a vivir en un crucero? ¿Qué es la vida en un crucero? Bueno, la vida en un crucero es un poco complicada porque claro, a veces dice la gente, bueno, qué rico vivir en un crucero. Sí, es distinto de invitado bueno, Sí, de guest a la persona que está trabajando. exacto, es muy Ujú. diferente cuando usted está viajando a cuando uno está trabajando. Cuando uno está trabajando uno tiene unas reglas que cumplir, Ujú. hay normas como todo Ujú. empresa y principalmente allá las personas que trabajan en inglés decimos behind the scenes, Ujú. no tienen acceso a las áreas de los pasajeros, Ujú. pues prácticamente uno tiene allá su comida, su dormida y su trabajo, es lo único que Ok. hace. Cuando uno trabaja como yo en el área de pasajeros, pues hay un poco más de socialización, sobre todo Ujú. con el cliente, con el pasajero que va a divertirse. Y pues obviamente en algunas circunstancias uno también termina divirtiéndose. Ujú. Pero el área de trabajo en los cruceros es bastante complicada porque, o sea, hay normas que cumplir. Ujú. ¿Y qué fue clave para poder adaptarse a esa vida? Yo creo que para mí fue el deseo de superarme Ok. y el deseo de conocer, Ujú. de independizarme de todo y de demostrarme a mí mismo que era capaz. Porque como digo, yo salí de un pueblo donde prácticamente, vamos a decir algo que a mí me trajeron con espejo, ¿sí? Salir de un pueblo a llegar primero a Bogotá, Ujú. a conseguir una visa y luego volar a Estados Unidos. Nunca había montado en un avión, nunca conocía, yo no nadaba, no sabía Ujú. nadar, nada de eso. Pues fue complicado. Claro. Pero llegar ahí, al comienzo, como le comento, fue un choque, porque mis primeros compañeros de habitación
recuerdo tanto, eran dos jamaiquinos y uno de Barbados, que obviamente el inglés de ellos Sí. es aún más difícil que Ujú, el inglés que hablan en Canadá o en ujú. Estados Unidos, en Inglaterra. Y ese deseo también de decir, no, yo puedo, Ok, y decir, porque yo no podía verme devolviéndome quizá la semana o dos a decir, bueno, fracasé. claro. Yo no me veía en esa situación. Entonces, quizá el deseo de superarme y de llegar a ser alguien en la vida fue que me hizo adaptarme ahí. Y aparte del idioma, que obviamente fue un reto grande, y eso lo es para muchas personas que migran y que tienen que trabajar en otro país o cosas así, ¿qué otros retos fueron bien significativos de, sí, de llegar a vivir en un barco? Otra cosa fue la comida. Ok. La comida para mí fue algo muy difícil. Al comienzo yo casi lo veía imposible, Mm, porque la comida, pues obviamente de las tripulaciones son comidas masivas, son comidas que se estaban más dirigidas a públicos más grandes como el público asiático, el ok. público caribeño, o sea, nuestra comida es completamente diferente allá. Ujú. Eso fue una de las cosas que más me impactó y fue mucho más difícil. Que era un típico plato. El chicken curry, por lo menos, Ah, bueno, sí, entonces no que era como comida bien no, no, no. internacional, sino Ha- más ha- asiática. había otro plato que era muy de Jamaica, que es el Ok, oxtail, que ellos le llaman, que es la cola, ok. pero en El un rabo guiso de que, toro. el rabo, Ok, que es en un guiso que es demasiado picante. ok. Entonces, para mí eso fue algo difícil de adaptarme a su comienzo. Algo que tuve que hacer fue contactarme con, como en todo lado, con un camarero que trabaja en los restaurantes de los cruceros y decirle, mira, yo tengo hambre, tengo que Mm, buscar comida de alguna forma. Y él me buscaba de vez en cuando comida de pasajeros ok. y me tocaba obviamente darle $1 o $2 por debajo de cuerda, como decimos, para poder comer yo. Y también cuando llegamos a los puertos, pues obviamente como llegamos a Islas del Caribe, y pues comer en un restaurante es muy diferente ya porque uno puede pedir cosas que realmente se las pueda comer. Ok. Y me imagino que en términos de tus colegas, en términos de las personas con las que interactúas, que están trabajando, es un ámbito muy internacional, ¿verdad? Sí, bastante. Una de mis grandes experiencias que tuve, yo me subí al crucero el mismo día que se subió un chef o un cocinero francés, Ok. que vaya sorpresa, él tampoco hablaba inglés, Mm, ni hablaba español. Llegamos a trabajar, por fortuna, a un restaurante que era el único restaurante a la carta que en ese momento tenía el crucero, que se llamaba Gatsby's. Y él obviamente, ¿qué se dedicaba a hacer? A cocinar. A él le traían la comanda, se la colocaban, él no preguntaba nada, sino como todo un chef profesional, cocinaba, ok. sacaba la comida y yo pues miraba. Y la única forma que nos comunicábamos era como a veces que él me veía que yo estaba parado cerca porque yo trabajaba muy en relación con él y me decía comida. Y me daba algunas de las cosas, pues Ok. obviamente con restricciones también, pero me daba algunas cosas que Ujú, preparar. Esa fue una de las cosas que quizá también me motivó para comenzar a aprender el inglés en su momento. claro. ¿Y sientes que te gustó esa experiencia de interactuar con personas de todos lados? Sí, claro, porque uno aprende de culturas que Ujú, uno nunca se imaginaba, por lo menos aquí en Colombia, pues obviamente y allá en Saboya, pues era un pueblo pequeño, difícilmente encontraba uno un extranjero, pero convivir con personas, descubrir las culturas, la china, la japonesa, la árabe, la hindú, aquí mismo del Caribe, eso fue, y uno aprende de cada persona que uno interactúe, siempre va a aprender algo en su vida. claro. Y en esos 23 años, cuéntanos un poco tu progresión en los puestos que tenías en el crucero. Bueno, mi primer puesto, como le digo, fue ayudante de bares. Ujú, Ahí duré más o menos 7, 8 meses. Y tuve un jefe que era muy amigo de mi primo, el que me llevó, que le ujú, digo, que era inglés. Él en su vida había sido boxeador profesional también. wow, Entonces, él siendo mi jefe, un día antes de irse de vacaciones me llamó y me dijo, Ricardo, yo sé que soy muy amigo de su primo y yo lo quiero ver a usted progresar, pero le voy a poner una condición. Yo me voy de vacaciones. Si en 2 meses cuando yo llegue usted todavía está en el mismo puesto, yo mismo voy a encargar de despedirlo. huh, Entonces, para mí fue un reto. claro. En ese momento llegó un indonés de jefe
y pues él hablaba español porque había casado con una mexicana, entonces Ok. hablaba un poco español. Como al mes, pues se comunicaba bien conmigo. Me dijo, Ricardo, yo sé que usted puede ya trabajar como camarero Ok. de bares, ¿por qué no lo intenta? Le dije, pues si me da la oportunidad, pues voy a intentarlo. Pues obviamente uno se comunicaba con el guest, con el cliente, era qué le provoca de tomar, Ujú. y pues con los nombres uno anotaba, iba al Cierto. bar y Ujú. se lo entregaban. Entonces esa fue mi primera interacción. De ahí cuando llegó al mes el inglés y Ujú. me vio, me dijo, Ok. ok, No te voy a echar. ya no te voy a echar, pero vamos a verlo trabajar. Entonces yo comencé, seguí trabajando como camarero de bares únicamente. Como a los 4 meses él volvió a irse de vacaciones, llegó otra vez el indonés y me dijo una tarde, Ricardo, necesito un camarero de vinos que se llama Wine Steward Ok. para los restaurantes. Y yo le dije, jefe, yo no sé nada de vinos. Me dijo, Ricardo, yo sé que usted es capaz. Ujú. Entonces llegué como a trabajar como camarero de vinos sin saber absolutamente nada de Sí, vinos. claro. Sabía abrir una botella de vinos, era lo Ujú. único que sabía. Recuerdo mucho que eso también me marcó demasiado en mi vida, que me hizo aprender de vinos. Trabajando en el restaurante en mi primer noche, una familia, 4 personas, un señor, me pidió una botella de vino. Entonces, pues yo fui al cellar, a la cava, saqué la botella de vino y se la llevé, se la presenté, se la destapé, le serví para que la probara. En ese tiempo el corcho era muy importante para la gente, se lo coloqué. Entonces él cogió el corcho y el corcho tenía unos cristales en la Ujú. base. Entonces el señor lo vio y me dijo, con algo de arrogancia pienso yo, me dijo, ese vino estaba malo. Como yo no sabía nada, ¿qué hice? Fui al seller, le dije Ujú. al encargado, que era un colombiano también, de Cali, le dije, Álvaro, mire, el señor dice que esta botella de vino está dañada, ¿qué hacemos? Me dijo, cámbiesela. Ujú. Entonces, pues yo cogí la botella de vino, se la llevé al cliente la misma, la destapé, le coloqué el corcho igual. Entonces, él me dijo, no, no, ese vino está malo. Yo dije, lo único que se me vino a la cabeza fue decirle a él, mire, señor, yo creo que es la marca del vino, ¿por qué no trata de cambiar el vino? Sí. Entonces yo le llevé la lista de vinos, él la cambió. Pero hubo algo aquí que se me quedó a mí que yo decía, esto no debe estar bien. Entonces en ese momento yo estaba en Miami, en Florida. Y al fin de semana siguiente llegamos a un puerto que se llama Fort Lauderdale. Ujú. Me fui caminando y encontré una librería o una de bookstore que se Ujú. llama, creo que es que se llama Nobles and Butlers, algo Sí. así. Ok. Y vi Barnes un and libro, Nobles. o Butlers and Nobles, algo Ujú. así. Y vi un libro de vino y lo compré. No hablaba mucho inglés, pero yo ya tenía un traductor que me enseñaba un poco. Entonces comencé a leer y cuando leí lo que pasaba con el vino, yo dije, qué idiota soy. Como yo no sé estas cosas, ¿por qué yo no puedo Trabajando en aprender? esto. Ujú. Entonces ahí fue que yo comencé a aprender el vino. Y Ok. me acuerdo tanto de la marca del vino que se llama Jordan Cabernet de Alexander Valley allá en California. De pronto lo Ok. conoce también. Y de ahí fue que comencé yo a estudiar de vino, a estudiar de vino. Y duré trabajando como wine steward como 2 años y medio. Ujú. Y luego me dieron la oportunidad de ser head wine steward, que ya Súper. era como jefe Ujú. de los camareros de vino. Seguí trabajando así y después pasé al área de como barman de los tripulantes porque el dinero era mejor. Ok. Entonces por dinero me fui allá, pero yo no dejé de estudiar nunca de vino ni bebidas. Ujú. Y así terminó el año 2009 y como ya perdón, el año 99, como venía el millennium, entonces yo ya tenía un poquito de dinero, dije, ya no quiero más cruceros y me vine para Colombia. Ok. Bueno. Estuve 5 años en Colombia. En ese tiempo yo alcancé a trabajar en dos cositas acá en Colombia. Estuve administrando un restaurante acá en Bogotá y luego me fui a trabajar al aeropuerto como el supervisor de seguridad de una aerolínea también. Pero en el intermedio estudié un poco de relaciones internacionales y de estudios políticos. Pero me daba cuenta que solo hacía para la universidad, para comer y no hacía nada más. Ok. Entonces ahí fue cuando en el año 2005 volví a intentar y regresé a los barcos. Sorpresa, regresé
prácticamente de cero. ¿En serio? Comencé como camarero otra vez. Ok. Para fortuna mía me encontré con mi mejor amigo y mi jefe que ya era en ese momento, que ya falleció hace unos años también, José Contreras, un hondureño, que en ese momento era mi jefe. Entonces, pero él en ese momento se iba a abrir un barco nuevo. Entonces me dijo, Ricardo, usted ya está aquí, es lo importante, no importa que haya comenzado, yo le voy a ayudar para que vuelva a llegar al puesto que tenía. Entonces, él, a las 2 semanas de estar ahí, él se fue para Holanda a traer un barco nuevo que había que traer en su momento. Estando yo trabajando ahí en el barco, como a los 15 días de que él se fue, le llegó un mensaje a mi jefe que me trasladaban para ese barco nuevo. Entonces, la compañía me mandó a Miami a sacar la visa de la Schengen que había que tenerla para poder Ok. volar allá. Llegué allá y ya con él ahí fue otra cosa. A los 4 meses de que estaba ahí me colocó de barman. Entonces ya de barman regresé aquí a Colombia de vacaciones. Y estando aquí en Colombia de vacaciones, él me llamó. Me dice, Ricardo, le tengo una sorpresa. Yo no llevaba sino 20 días de vacaciones. Me dijo, eso sí se tiene que venir la semana entrante. Pero hay la oportunidad de ser head wine steward otra vez. Ok. Entonces le dije, pero yo acabo de llegar y me dijo, usted verá, o es ahora o es nunca. Ujú. Entonces dije, listo, vamos. Entonces me fui. Llegué de jefe de camarero de vinos otra vez y seguí escalando otra vez. En el año 2009 la compañía tenía la posición como sommelier en los cruceros. Me colocaron a mí ahí. Me vine de vacaciones y vaya sorpresa, a los 2 meses llegó un presidente de la compañía que quería ahorrar. Eliminaron esa posición. Entonces yo estaba aquí en Colombia cuando me enviaron la carta, volví otra vez como head wine steward, pero a los 4 meses me ascendieron como subgerente del departamento de bebidas. Súper. Pero yo seguí estudiando de mis vinos y todo. Y ya en el año 2014, una muchacha rumana que había trabajado conmigo como head wine steward, ella estaba trabajando ya en corporativo, llegó y me dijo, Ricardo, mire, estamos trayendo la corte de maestros a certificar. ¿Por qué no se certifica? Y le dije, Janina, yo hace 5 años no trabajo con vino directamente. Pero si usted me da la oportunidad, lo único que pasará es que no pase el examen. Me Ujú. dijo, listo. Entonces ahí fue cuando vino Brian Julian, el director de la Corte de Maestros de Inglaterra, a Tampa y estuvimos una semana en Tampa con él y logré certificarme como sommelier. Después de eso alcancé a ser también como 2 meses como gerente del departamento de bebidas, pero de todas maneras como sommelier a uno le va mejor. Ujú. Entonces yo pasé a ser sommelier desde el 2016 hasta el 2019 que me vine de la compañía. Ok. ¿Y hay algo que extrañas de vivir esa vida? ¿O ya sientes que es una etapa que cerraste? En cierta forma yo pienso que es una etapa que ya cerré. Ok. Lo único que extraño son los vinos que haya logrado Ok. probar. Ok, está bien. Porque allá, aquí, los vinos Sí. que de la categoría que se prueban allá no se consiguen acá. Entonces, eso es la única forma, la única parte que extraño. Pero la vida como tal, no, ya es una etapa que quemé. Pues no digo nunca, pero Claro. espero no tener que volver a recurrir a ese trabajo porque yo digo, los tripulantes de cruceros también es un estilo de vida. Claro. Sí, me imagino. Es una profesión que uno tiene y mientras lo haga de corazón y haga lo que le gusta, yo creo que si hay que volverlo a retomar, lo retomaría, pero espero no tener que volver a hacerlo. Y por ejemplo, para las personas que tienen una familia o que quieren tener una familia, me imagino que es muy difícil o ambos de pronto a veces trabajan ambos en el crucero. ¿Cómo es esa vida familiar si tú estás de Pues hoy en día tripulante? ya hay formas de que se trabaje Ok, en los dos en crucero, pero tener una familia, eso también es, creo que lo hace a uno salir. salir de ahí porque uno ver sus hijos comenzar a crecer y que no esté uno Claro. ahí, entonces que lo necesitan y que no está así. Económicamente es muy rentable, pero en la cosa familiar es muy, muy complicado. Y la relación de pareja no es fácil, hay que tener confianza, Ujú. que eso también yo creo que para mí fue el éxito porque yo con, no somos casados, pero yo con la mamá de mi hija, de mi hija ya llevamos 18 años juntos. Qué bien. ¿Y hay algún destino ¿Cuál fue tu destino favorito? Y yo creo que mi destino favorito para mí
Boston, Ok, Alaska y los países escandinavos. ok. Sí, ese Hermosos. crucero debe ser muy Es hermoso. muy hermoso. Los fiordos, creo que también algo que fue uno de mis primeros cruceros que hice aquí por en Sudamérica, en los fiordos de Chile, también hermoso, hermoso. O sea, a mí el frío me gusta. Ok, O sea, yo créame que prefiero el frío y no el calor. ok, está ¿Mm? bien. Y bueno, entonces tú lograste hacer tu certificación gracias a toda esta experiencia. Llegas ya como sommelier y me imagino que ahí ya tenías tu idea de voy a seguir en el mundo de los vinos en Colombia. Pues para mí no fue fácil comenzar aquí en Colombia porque comenzar en Colombia los negocios son muy complicados. Ujú. El mundo del vino aquí en Colombia es muy limitado. Sí. Los vinos que conseguimos acá son limitados y digo que también es la parte de costo es muchas veces muy costoso Ujú. para lo que realmente la gente quiere vivir. El poder adquisitivo aquí a la gente es normal, no le da para disfrutar una buena botella de vino. Entonces los vinos, yo no digo que hay un vino malo, jamás habrá un vino malo, puede haber una botella de vino mala, que eso sí es otra cosa, Ujú. pero no hay vino malo. Aquí hoy en día ya tenemos la experiencia de conseguir muy buenos vinos en lugares. Usted consigue una buena botella desde 20.000 pesos en adelante sin ningún problema. Entonces yo llegué en el año 2019, hablé con un chef ahí en Mosquera y pues yo le propuse que abriéramos un restaurante. Al comienzo pues él en comida fue muy bueno, Ujú. pero tuvimos una pequeña discrepancia y tuvimos que dejar la sociedad. Yo me hice el restaurante, el primero que comencé, que es la Academia Bistró, lo hice prácticamente yo solo, Ujú. la marca la hice. Ahora conseguí hace ya unos 3 años un buen cocinero, Súper. que yo le digo que es mi chef porque, o sea, el cocinero se gradúa, pero se hace chef en el camino. Él es egresado de la Mariano Moreno y también tiene un año de experiencia en Perú y otro en Chile. Entonces él en la comida es el que es mi mano derecha ahí. Y obviamente en el vino y en el servicio yo estoy pendiente ahí en mi restaurante. ¿Y cómo encontraste volver a Colombia después de tantos años por fuera? Colombia es un país hermoso. Ujú. Yo creo que a la mayor parte de la gente que estamos afuera siempre nos baja Sí. la tierra. Ujú. O sea, para mí Colombia, yo nunca me he visto vivir en otro país y tuve la oportunidad de quedarme que en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, pero nunca me vi viviendo fuera. Colombia tiene algo que lo atrae a uno. Yo digo, si Colombia no hubiera tanta corrupción, Colombia sería el país perfecto para vivir. Y yo creo que la mayor parte de la gente que vivimos afuera o que tuvimos la oportunidad de estar afuera, siempre, siempre vamos a terminar de una u otra forma aquí en Volviendo. Colombia. Sí. ¿Y cómo viste llegar a emprender? ¿Lo viste? ¿Fue un reto muy grande? Demasiado grande porque primero que todo, 2019, el restaurante comenzó muy bien, pero a los 4 meses que nos llegó, COVID. Ujú. el COVID, un restaurante de la categoría que yo tengo, el restaurante, no es un restaurante de domicilio. Ujú. Yo digo que cuando uno va a un restaurante, uno no va a comer, sino a vivir una experiencia. Entonces fue muy complicado y tuve una experiencia hermosa el 15 de julio del año 2020, porque ese día yo cumplía 50 años, COVID. ¿Quién no quiere celebrar sus 50 años a lo grande? Pero no se podía. Claro. Entonces esa mañana me desperté y se me dio por escribirle a Julio Sánchez Cristo a la W, Ujú. contándole La historia. mi historia. Y vaya sorpresa, me llamaron a las 11:30 de la mañana y tuve una pequeña entrevista con Julio Ay, qué Sánchez bueno. Cristo y con Julio Casas y hablábamos acerca de los vinos, porque ellos también son gente que les gusta los vinos y les contaba mi experiencia y les decía pues que pandemia, pero eso no me iba a mí A frenar. a frenar para nada. Yo iba a seguir adelante. Tuve unos clientes que me ayudaron muchísimo, que ya habían conocido el restaurante, entonces comenzaron a pedir domicilio. Yo trataba de llevarles el domicilio como lo servía en el restaurante para que no fuera tan caótico, llevando el único porro en algunas cosas Ujú. así. Y logramos salir adelante con el primer restaurante. Y ahora tienes dos, ¿verdad? Sí, ya en este momento, el segundo es una sociedad que tengo, que lo montamos hace año y medio, es un rodicio, es un restaurante Ah, completamente diferente, que buenamente pues para Mosquera no es fácil porque Mosquera
a pesar de que está creciendo, aún tiene ámbitos de pueblo. Hay un buen poder adquisitivo, que eso es lo que también nos posiciona como un sector gastronómico, un sitio gastronómico para salir de Bogotá y encontrar buen producto en Mosquera. Ok. ¿Y cómo ves, porque bueno, si tú hablas que la limitante en términos de no tantos vinos acá en Colombia como es por fuera, pero esto, y sigue siendo el caso, pero ha cambiado mucho. Yo me acuerdo hace 5 años, 10 años, bueno, dicho, la oferta de vinos es día y noche comparado con lo que es ahora. Me gusta que está creciendo la cultura del vino en Colombia, y me imagino que tú lo has visto también. ¿Cómo ves ese futuro, sí, del vino, de la industria en este país? Bueno, yo creo que Colombia es un país que viene creciendo a pesar de la dificultad que ha tenido el vino en el mundo. No sé si en los últimos Sí, reportes que han sí. salido, Ujú. el consumo de vino ha bajado casi un 15% a nivel mundial. Colombia viene creciendo, ¿sí? Últimamente la economía ha limitado mucho a eso también, porque eso es un limitante. Pero si nos damos cuenta, Colombia está posicionando también como productor de vino. Como usted puede saber, también en Boyacá hay dos viñedos que Ujú. ya son muy, muy famosos, que está el Marqués de Villaleiva y el Marqués de Punta Larga. En Olaya, en Antioquia, hay otro que últimamente ha ganado ya varias medallas de oro compitiendo en el mundo. Entonces yo pienso que eso también hace que poder tener acceso al vino Sí, ok. cambie un poco. Entonces yo creo que vamos a seguir creciendo. Sí, la economía del país está un poco difícil ahorita, pero hay que darle tiempo, pero yo pienso que va a ser un buen objetivo el que logre posesionarse como un emprendedor del vino y si lo hace bien orientado, yo creo que se puede hacer. Algo que yo he querido hacer aquí en Colombia es eso, unirnos varios que tengamos el conocimiento del vino y poder llegar a ser un buen club de vinos quizá, Ujú. porque en algún momento no sé si usted conoce a Robert Parker, creo No. que sí, es uno de los más críticos de vino en el mundo, es el dueño de Wine Spectator. Ah, ok, sí. Ujú. Entonces, yo en algún momento, hace algunos años dije, algún día quiero ser el Robert Parker Ok. colombiano. No sé cuánto tiempo me tome, pero voy a intentarlo. Así que el vino para mí tiene un buen, un 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 buen buen futuro. horizonte en Colombia. Ok, no, qué bien y pues muy interesante que, sí, como te digo, tu experiencia, lo que puede ser una coincidencia que te pusieron en esta posición en un crucero terminó volviéndose tu profesión, ¿verdad? Y bueno, ya como para ir cerrando, a mí siempre me gusta hablar un poco de consejos que le tiene la persona que estoy entrevistando a otros que están considerando lo mismo, que de pronto tienen un poco como el temor o reservas. ¿Qué consejo le darías a otras personas que están pensando, ay, me gustaría ir a trabajar en un crucero, me gustaría esa experiencia tan internacional? ¿Qué les dirías? Bueno, yo les diría que no tengan miedo, Ok. que si se les da la oportunidad, que lo hagan. Sí, hoy en día quizá es más difícil hacerlo porque uno de los limitantes que tenemos los latinos y los colombianos es el idioma, obviamente. Ok. En la época que yo me fui no había ese requerimiento de las exigencias que hoy en día hace que el guardacostas, que la misma migración en Estados Unidos, que usted tiene que tener cursos de esto, que tiene que tener cursos de aquello, que primeramente el idioma, porque eso es un limitante de seguridad industrial que hoy en día. Si usted no Ujú. se puede comunicar, obviamente le van a decir no. Primero, hay que aprender el idioma. Lamentablemente sin el idioma no va a poder salir uno de acá, pero que no tengan miedo y que si les dan un contrato de trabajo y si tienen la oportunidad de salir y conocer cultura, conocer, vivir experiencias diferentes, que lo hagan. ¿Y cuál dirías que es el aprendizaje más grande que te dejó vivir en un crucero y pasear por tantos, bueno, pasear si se puede, trabajar por tantos lugares del mundo? No, mire que aparte de uno trabajar, uno pasea, uno le Ok. dan la oportunidad. Hoy en día tiene esa facilidad porque como no todo es trabajo, también uno tiene sus horas Ok. de descanso, entonces uno Ujú. puede salir a disfrutar. Y la enseñanza más grande que me dejó fue, yo creo, haber podido compartir y conocer culturas. Qué bien. Eso le da a uno un sentido humano mucho más grande. Y uno se da cuenta que la vida no tiene límites, que los límites se los pone uno. Ujú. ¿Sí? Que la mente de uno es la que le dice hasta aquí puede llegar.
pero si uno se pone objetivos, si traza líneas, uno puede llegar a donde quiera. Bueno, Ricardo, qué buena enseñanza y qué buen consejo. Y si alguien quiere buscarte en línea o quiere buscar tus restaurantes, ¿dónde pueden hacerlo? Pues mire, en Mosquera nosotros estamos ubicados en el centro de Mosquera. Uno de los restaurantes que tengo se llama La Academia Bistro. Ahí nos pueden encontrar en Instagram como La Raya al Piso Academia Bistro. Ujú. Y el otro se llama Segredos de Rodicio. Ok. Allá créanme que si ustedes vienen es un buen lugar. No solo los míos, sino hay varios restaurantes que salir de Bogotá, de los muros y llegar a lugares que usted va a decir, oiga, en Mosquera hay esto. Allá usted va a poder disfrutar de una gastronomía, encuentra vinos hoy de gran calidad. Así que yo los invito a que vayan y nos visiten en Mosquera y nos busquen allá, que créanme que se van a sentir bien atendidos. Bueno, sí, seguro y ojalá sea así, que muchos puedan visitarte después de esto y bueno, mirar un poco de lo que es el producto de todos estos años de formarte, de aprender y de pasar de tantas posiciones a ser hoy en día empresario ya en tu tierra. Es ese de volver que nos estabas hablando. Y bueno, Ricardo, la verdad, muchas gracias por contarnos tu historia, muy única. No todas las personas que he conocido han vivido así en un barco por 23 años. Me encanta haber escuchado de cómo progresaste y cómo esa progresión te llevó a meterte en el mundo de los vinos, a certificarte. Ese, no sé, ese drive por siempre querer aprender más, lograr más. Y la verdad que muchas gracias por compartir eso. Muchas gracias por el vino que me trajiste. Te contaré cuando lo esté tomando. No he probado este específicamente. Y sí, gracias por tu tiempo y por tu historia. No, gracias a usted y créame que para mí es un placer estar aquí y ojalá pueda visitarnos en nuestro restaurante. Ujú. Me gustaría tenerlo allá, que nos pueda visitar y vivir una experiencia. Quizá podamos compartir un buen vino y hacer una gata de vinos entre los dos para nuestros clientes allá en Mosquera. No, Será un placer tenerlo allá, ¿ok? no, será mi placer. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Y bueno, acá llega el final de otro episodio de Vivir Afuera. Espero que hayan aprendido mucho de una experiencia muy única, que les haya gustado. Si quieren aprender de otros temas, hablar de otros temas, cuéntenos. Estamos en las redes sociales, Vino Inmigración en TikTok, en Instagram. Cuéntenos de qué otros temas, otras experiencias migratorias quieren que hablemos, qué otros vinos quieren que catemos. Y estará la oportunidad de poderse ganar este vino en el concurso. Gracias, Ricardo, de nuevo por tu tiempo y te deseo lo mejor con tus restaurantes y en esta etapa de tu carrera. Gracias. Salud una vez más. Salud.